Bien, seguimos. Dijimos que íbamos a hablar con Mario Negri y estamos con Mario Negri. Eso, después lo voy a recalcar cuando haga el editorial, es un compromiso del periodismo independiente. Nosotros tratamos de tener todas las voces y de la misma manera, de la misma forma, con el mismo trato. Se trata de dos dirigentes, como dije antes, que son muy reconocidos y que uno, por el laburo, por la cuestión profesional, tiene muchos años de conocimiento y mucho respeto porque es gente que ha trabajado, no ha ido a Buenos Aires o a donde fuera a trabajar de ñoqui, ha ido a trabajar y son hombres que tienen trayectoria, compromiso y trabajo, básicamente por eso. Mario Negri, buenas noches, ¿cómo va? Bien, Eduardo. ¿Bien? Un gusto. Nos conocimos hace mucho, así que nos vamos a tutear. Sí, con mucho gusto. Sí, sí. ¿Cómo no? Mario, con Carlos Casero empecé hablando de la pandemia. Ahora, para no tirar tanta mala onda a la gente porque la estamos pasando mal, sí. Vamos a empezar por la política partidaria, que el radicalismo siempre es dinámico en eso, ¿no? Ha tenido muchos problemas en los últimos años, ha perdido espacio. ¿Por qué perdió espacio el radicalismo? Si bien está en una coalición ganadora. Una crisis recurrente desde hace muchos años y en la cual todos hemos tenido algún grado de responsabilidad. Y me parece que ha sido siempre como una piedra en una puerta giratoria, no termina de dar vuelta. Y fue un partido de gobierno, cuando vino la democracia, con liderazgos únicos. Fuertes. Y muchos años. Cuando eso, digo yo, que era el opositor siendo joven, chico. Claro. ¿No? Y la desaparición de esos liderazgos casi excluyentes nunca permitieron de que un liderazgo se terminara de consolidar. Y después vinieron muchas crisis. Pero me interesa más hablar del presente, del radicalismo y del futuro. Y yo me siento con una enorme responsabilidad, también me duele a mí la crisis del 2019, no quiero hablar de eso, miro hacia adelante y trabajo en el tiempo que tengo para el partido, que no es mucho, incansablemente siento de mi generación que soy el que tiene una enorme responsabilidad porque el radicalismo esté junto, hay una generación de gente joven también que viene. No es un problema de edad, obviamente, la política, si no veamos en Uruguay, veamos, bueno, en Estados Unidos ni hablar, pero quiero decir, digo una generación... Mario dice eso porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tiene 78 años. Claro. No, lo que quiero significar es una generación en un partido que también tiene que ayornarse, que tenga una lectura. Córdoba puede ser un país de Europa, tranquilamente. Sí, claro. Tiene complejidades, tiene características culturales propias, entonces uno ha ido aprendiendo y la verdad es que si bien uno tiene unos años más, yo creo, soy de los que piensa que cuando pasa el tiempo se te acorta la distancia. Cuando vos eras chico una cuadra te parecía muy lejos, pero cuando tenés unos años más se te acorta la distancia, pero ganás en libertad. Entonces yo no tengo atadura, me equivoco, he aprendido a reconocer los errores y tengo mucha paciencia. Y esa mucha paciencia la adquirí también en el Congreso con el tiempo, con mi responsabilidad de presidente del Interbloque. Son 115 voces distintas. Y el secreto de eso... De mantenerlos a todos en la fila. Es administrar las diferencias. Claro. Entonces, hay cosas que vos no tenés derecho a hacer, no tenés derecho a enojarte. Aunque tengas derecho, no podés hacerlo. Eso es como le pasa al presidente. En un momento como el que viví en la Argentina hoy, el único que no se puede encaprichar es el presidente. El único que no se puede enojar. Después vamos a hablar de eso. Después vamos a hablar un poquito de eso. Sí. Yo te quiero preguntar, porque, digamos, estás en una coalición que va a ganar en Córdoba. Se sabe que va a ganar, salvo un imponderable o alguna cosa muy extraña. Sí, algunos se hacen un gol en contra, ¿no?
como dice, va afuera y la meten con la mano. Claro, ¿sí? tratemos de no meter adentro. Esperemos que van no sea afuera. así, sí. De tu partido, decís vos. No, no, tu en partido, general, en en la política, porque Bien. no hay ningún triunfo seguro. Hay que cultivar la confianza con la gente. Perfecto. En principio se decía que vos ibas a ser candidato a senador nacional Se y dice de encabezar todo. la lista. ¿Perdón? Se dice de todo. ¿Vos estás conforme con ser el primer candidato a senador? ¿Te No, gustaría ser candidato a senador? vos dirás, ¿estás contestando políticamente correcto? No, voy a tomar una definición en algún momento. Te mentiría si te digo que me piden en el partido que, un poco como primo inter pares, que sea el que encabece muchísimos dirigentes. Las encuestas no creo, pero no me gusta hablar de eso, pero tengo un grado de confianza en los cordobeses más que importante, y en las otras fuerzas políticas de la coalición con muchísimos dirigentes. Pero la verdad es que todos los días me preguntan 10 veces al día y yo digo, y he dicho y he sostenido, que no me voy a pronunciar sobre eso ahora, por 3 razones. La primera, todavía hay tiempo. La primera, mejor dicho, es el tiempo que estamos viviendo. Hay que coordinar mucho, porque obviamente hay que votar, pero no entremos de rojo al velorio, ¿no? Que sea tiempo, porque lo que está viviendo el país es muy dificultoso, que no nos vean descolgados de la realidad. Segundo lugar, porque para mí hay un requisito imprescindible y es que el radicalismo esté unido, yo trabajo para eso. Yo le debo al radicalismo juntarlo. ¿No querés 3, 4 listas en las PASO? No, las PASO yo las defiendo, obviamente, pero no quisiera. Yo fui parte la última vez de una crisis no buscada por mí, no importa. Pero quedé atrapado en la crisis. Y me maldigo cada día que pasa. Me duele. Estás hablando de cuando se enfrentaron con Sí, Mestre. pero me duele porque todos saben que ese resultado no podía ser de otra manera. Pero algunos pensaban que yo no me daba cuenta, pero son ingenuos. De acá o de Buenos Aires, ¿no? Los que construyeron ese escenario. Pero la verdad es que hoy lo que estoy abocado para mí es que toda esa generación, más los dirigentes con experiencia, tengamos la capacidad, porque vos tenés que generar confianza de nuevo, cuando te has lastimado. Eso es lo que yo pienso. Trabajo para eso. Y además porque vos viste que en el ajedrez, a los que les gusta, cuando vos venís moviendo mal el alfil, es difícil que te salga bien la otra movida. ¿No es cierto? Entonces, si en el 2021 el radicalismo está unido y fortalece la coalición Juntos por el Cambio, sé que el 2023 puede mantenerse Juntos por el Cambio y competir entre ellos también, pero si eso no ocurre, el 2023 se va a ver muy lejos, porque va a haber lastimadura innecesariamente. Entonces trabajo para eso, cuando estoy acá me dedico el tiempo a eso y además dedicarme a lo que a mi tarea, que es tremenda, sí, y claro, cuando tengo tiempo el estudio. Es una cosa importante lo que... y estoy ahora, te imaginas, con el tema de Córdoba, los biocombustibles, más la pandemia, lo que pasa con la economía de Córdoba, con decisiones de leyes que se toman a nivel nacional, que en el caso nuestro son muy fuertes y muy perjudiciales, como el caso de los biocombustibles, si se aprueba la semana que viene, en vez de haber aprobado la media sanción que por unanimidad dio el Senado, vos lo tenías al senador Caserio antes, sí, debe ser de las pocas leyes que se votó por unanimidad. Sí, claro. Y para claro. Córdoba inclusive el gobierno de Córdoba dictó una ley promocionándola. Hicimos un programa cuando estuvieron él y Rodríguez Machado y coincidieron plenamente sobre el punto. Hay distintos elementos que están y distintos proyectos que están en el Congreso y algunos que no están. ¿Va a haber paso? En este momento, delante tuya, tengo dudas. ¿Por qué tenés Es la primera vez que digo esto. Porque nosotros tuvimos esa reunión con el ministro del Interior, ¿te acuerdas? Que él llevó una idea de un borrador, de una propuesta para hacer una prórroga por 30 días. En vez de hacerla en agosto, pasarla a septiembre y las de septiembre a octubre. Mucha gente se enojó, esto es una vivada, los van a embromar, este es el pacto Olivo. Nada que ver, uno ya sabe cómo viene. Sí, claro. Yo creo que quedaba muy mal que nosotros dijéramos que no estábamos dispuestos a hablar de eso en el medio de la pandemia. Me dicen a mí, bueno,
pero podrían haber sido más adelante. Más adelante no, porque había un cronograma electoral, que hay una ley que comienza a funcionar. Pero sí, nosotros hicimos al borrador que mandó el ministro, todos juntos por el cambio, quiero decir también la conducción política, por unanimidad, una contrapropuesta. Y es que se le agregara un artículo a eso que fuera como una cláusula cerrojo, que nos diera garantía de que iba a haber pasos, ¿no? Que esa ley que modificábamos no se podía modificar más durante este año. Bueno, no hubo más devolución. No tuvimos respuesta y el ministro confirmó ayer de que él no va a la Cámara a hablar de esto. Entonces, si el apuro era porque el 10 de mayo más o menos iba venciendo, tengo la impresión que si siguen corriendo los plazos es porque el gobierno no quiere comprometerse a que haya pasos en una ley, que la ratifique. ¿Y eso le va a generar problemas a Juntos por el Cambio? No, primero genera un grave problema que tenemos incertidumbre económica, tenemos incertidumbre sanitaria, incertidumbre de la vacuna y le vamos a sumar incertidumbre institucional. ¿Por qué? Porque nunca se modifican, si no es con certidumbre y a velocidad, en un año electoral el calendario. Es una locura, es decir, que vos vas a estar dando vuelta hasta ver si el gobierno en junio, julio, agosto, que es lo que dice, suspende, no suspende. Creo que sería una muy mala señal y nos volvería a poner en un debate que no deberíamos entrar. Otra vez la grieta. Otra vez. ¿Por qué? Porque hoy en la Argentina la gente primero no se quiere morir, la gente quiere vivir, para eso quiere que la vacunen. No preguntan si es comunista, ni es liberal, nada, quiere que la vacunen. Y en tercer lugar, quiere algún grado de certidumbre. Y todos los días lo que se da es incertidumbre. Yo creo que se equivocó ahí el presidente. Creo que ha devaluado mucho el valor de su palabra, de una manera y una magnitud. ¿Lo ves muy contradictorio de un día para el otro? Lo digo con respeto, yo creo que tiene una suerte de bipolaridad política, no personal. ¿Por qué? Pero cuando él tuvo COVID entró primero, nos dijo imbéciles, se aisló, salió y generó una situación de tensión con la ciudad de Buenos Aires como la otra vez. Conversaba con la reta, le sacaba la plata. ¿No es mejor en el medio de esto, levanto el teléfono, no podremos ver? ¿Por qué no discutimos cómo hacemos con la presencialidad? Y la gente está como en una silla eléctrica, Eduardo, 44% de pobreza. No sabe si vuelve a trabajar. La inflación va al galope, está flotando. Congelamos tarifa, congelamos precios, ¿no? Y se nos dispara el tipo de cambio o se retrasa. Entonces, de nuevo una historia que muchos gobiernos cometieron en el pasado, errores. Volvemos a construir una bomba para que explote después. Yo creo que el orden de prioridades lo perdió. Así, mira, yo fui el que le dije comandante al presidente cuando comenzó la pandemia. Me costó mucho disgusto, pero yo no tengo nada que ver con Alberto Fernández, lo conocí ese día, pero cuando me mostró una planilla que íbamos a tener 2 millones de contagiados, y estamos en 3 millones y pico, y nadie sabía que iba a venir en el mundo, y lo único que sabíamos que la única vacuna era encerrarnos, porque era la única, aislarnos. Pero la pandemia iluminó también a los lugares de pobreza que se encerraban de a 10, ¿no? Iluminó la Argentina en serio que teníamos, no la que mentimos. Entonces, él tuvo ese apoyo social, fue un momento a donde la sociedad, y yo creo, se lo dije a él cuando me habló por teléfono 2 o 3 veces, guarda con equivocarse. Y después la cuarentena pasó a ser un programa de gobierno. Y ahora cuando vino la segunda ola, que era el momento de no repetir los errores del pasado, caímos en los errores del pasado y se cambió la agenda de nuevo, la agenda de prioridades. Nosotros le pedimos 4 audiencias, pero no por ser dueño de la verdad ni por tener la razón. El gobierno perdió la elección, es decir que alguien votó, bueno, pero estamos hablando de una enfermedad, no estamos hablando de la economía. Cuando el gobierno perdió la elección? El gobierno anterior. Ah, el gobierno anterior. Por supuesto. Sí. Pero el presidente se inclinó por no recibió, nunca pudimos hablar. Nosotros hemos votado todas las leyes vinculadas que el gobierno necesitó con la pandemia. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo que el jefe de gabinete vaya al Congreso?
En cualquier país del mundo va toda la semana. Conversa con los opositores, discute, no le da la razón, el otro le dice que sí. Esa es la esencia de la democracia. ¿Sabe cuánto hace que no va? Un año. Un año. Mira si lo viera el abuelo. Acá, Fierito. El fruto no cae cerca del árbol. Está demostrado ahora. Entonces, Cafiero es un gran polemista, además. no, pero además de polemista. El abuelo, ¿no? Sí, por supuesto, y de convicciones. Y está bien que tiene que... Un año, pero en pandemia además. El ministro de Salud, Giné, un tipo de mucha experiencia, de mucho principio, fue una vez para avisar que había pandemia. Bueno, primero dijo que no iba a venir porque esto era más fácil que el dengue. Ponga que no sabía, se equivocó. Después fue una vez y dijo que venía. Y antes de irse fue la última vez que fue. Pregunto yo, ¿por qué en todo el mundo vos podés saber los contratos que se hicieron? ¿Por qué es tan oculto? ¿Por qué no podemos saber con Pfizer qué pasó? Y con las vacunas que hay en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que se Bueno, van a Estados entonces, Unidos. esto lo digo porque te dicen, no, en Alemania, sí, en todos lados falta vacuna. Nosotros no tenemos ni la economía de Alemania, ni la vacuna de Alemania, y Merkel va toda la semana al Congreso a conversar con todo. Entonces tiene un grado de confianza en la sociedad que la despidieron cuando anunció que dejaba de ser... 6 minutos la aplaudieron desde las ventanas de todo Berlín. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? El presidente conduce una transición entre la peste, la economía y un futuro incierto. Él no puede bajar al barro. Es el único que no se puede dar ese lujo. Él tiene que estar por arriba de eso y después competir. Y yo creo que desperdició muchísimo esa oportunidad. Cuando la sociedad estaba para acompañar la política, se hubiera llamado. Nadie dice que vayamos a coincidir después o no. Pero hay un tema que supera la pandemia. Ya sabemos ahora que va a perdurar más en el tiempo. Y te pregunto esto solo. Cuando vino la segunda ola, resulta que nos quedamos sin economía y sin vacuna. Las dos cosas. Entonces, hoy acaba el presidente de anunciar que va a mandar una ley. Quiero verla. Que va a pedir más facultades. Tiene todas. Yo creo que en vez de pedir muchas facultades, no conozco la ley, la quiero ver. En vez de pedir muchas facultades, lo que tiene que hacer es abrir y escuchar más. Cuando vos sos un estadista, además de un presidente, escuchá más, abrí. Porque él tuvo muchos científicos que no tengo ninguna duda que son muy capaces. Pero en los lugares importantes del mundo lo que hay es un paso interdisciplinario más amplio. Hay desde economistas, docentes, médicos. Bueno, espero que en algún momento se despierte, que se dé cuenta. Yo no trabajo para la grieta. Perfecto. Negri, muchísimas gracias. Un Un placer gusto, haberte tenido en el No, por programa. favor. Bueno, nos vamos rápidamente a la última pausa y le vamos a cambiar el tono al programa. Vamos a dejar un poco la política, la pandemia, la política dura, la política partidaria y vamos a hablar de lo que es Ciudad U y de Canal U, con los chicos que hacen Ciudad U y Canal U, que están haciendo un hermosísimo trabajo. Ahora volvemos.